Sergio se fugó con mi esposa Carla, dejándome a su hijo moribundo. 15 años después, se burlaron de mí, preguntando por el niño que habían abandonado a su suerte, hasta que él entró, convertido en un hombre adulto. Sus rostros fueron inolvidables. Ha sido un camino largo, y todo comenzó hace 15 años, en un martes que parecía como cualquier otro. Recuerdo el chirrido de los frenos de mi auto al estacionarme en la entrada. Era una de esas tardes frescas de otoño, cuando el aire huele a lluvia y hojas caídas. Estaba exhausto, de esa fatiga que se instala en los huesos después de un día largo en la oficina. Un cansancio que ni todo el café del mundo puede remediar. Mi mayor ambición para el resto de la noche era quitarme los zapatos, calentar algunas sobras y quizás ver un poco de televisión sin pensar en nada. Mi hermano Sergio debía pasar a recoger a su hijo, mi sobrino Mateo. Últimamente lo dejaba conmigo cada vez más seguido. Aunque adoraba a Mateo, admito que anhelaba una casa en silencio. Mi esposa Carla ya debería haber llegado del trabajo. La imaginaba en el estudio, con los pies en alto, viendo el canal de deportes. Pero al girar la llave en la cerradura, lo primero que me golpeó fue el silencio. No era un silencio pacífico, sino uno pesado y vacío que se sentía equivocado. El aire estaba quieto y frío. No había televisión resonando desde el estudio, ningún aroma a cena cocinándose, nada. ¿Carla? Llamé, dejando mi maletín en la mesa de la entrada. ¿Sergio? Ya llegué. Solo el eco de mi propia voz me respondió. Un nudo de inquietud se apretó en mi estómago. Caminé por la sala, mis zapatos de trabajo hundiéndose en la alfombra. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Una revista en la mesa de centro estaba perfectamente alineada. Los controles remotos formaban una fila impecable. Carla era muchas cosas, pero no era ordenada. Fue entonces cuando lo vi. El pequeño Mateo. Tenía solo 5 años, con ojos grandes y asustados, y una mata de cabello rubio arena. Estaba acurrucado en el gran sillón junto a la ventana, el que llamábamos el sillón del abuelo. Aferraba una almohada contra su pecho con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No lloraba. Solo me observaba, esperando. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Me apresuré y me arrodillé frente a él. Mateo, cariño, ¿dónde están todos? ¿Dónde está tu papá? Él solo me miró, con el labio inferior temblando. Le alisé el cabello de la frente. Estaba húmedo, como si hubiera sudado. ¿Está la tía Carla aquí? Pregunté, con voz más suave. Negó con la cabeza, un movimiento breve y nervioso. Luego, sin decir palabra, soltó una de sus manitas de la almohada. Sostenía un papel doblado en un cuadrado arrugado y apretado. Me lo extendió. Lo tomé. El papel estaba cálido por su mano. Por un segundo solo lo miré. Ese nudo de inquietud en mi estómago ahora una piedra fría y dura de temor. Sabía, con esa certeza que desafía toda lógica, que lo que estuviera escrito allí cambiaría todo. Y Dios tenía razón. Mis dedos temblaron al desdoblar la nota. Era la letra de Sergio, con sus grandes trazos alegres y despreocupados. Pero las palabras en la página eran todo lo contrario. Bernardo, lamento hacer esto en una carta. Sé que es cobarde. Para cuando leas esto, Carla y yo ya estaremos lejos. Estamos enamorados, Ver. Lo hemos estado por un tiempo. Vamos a empezar una nueva vida donde podamos ser felices. No puedo llevar a Mateo conmigo ahora. No es el entorno adecuado para un niño. Sé que tú lo cuidarás. Eres mejor en eso de todos modos. Por favor, no intentes encontrarnos. Sergio, lo leí una vez, luego 2. Las palabras nadaban ante mis ojos, difuminándose en un revoltijo sin sentido. Parecía una broma, un chiste enfermizo y retorcido. Mi hermano y mi esposa. No era posible. Éramos familia. Carla y yo habíamos estado casados por 10 años. Habíamos tenido altibajos como cualquier pareja, pero la amaba. Pensaba que ella me amaba. Y Sergio era mi hermano menor, el que se suponía que debía proteger. Mis piernas flaquearon. Me dejé caer al suelo, la carta aún en mi mano. Un zumbido empezó en mis oídos. Miré a Mateo, quien todavía me observaba con esos ojos enormes y solemnes. Él no entendía las palabras, pero captaba el sentimiento en la habitación.
captaba el desastre. Mi mente corría, buscando una explicación, cualquier cosa menos la que me enfrentaba. Tal vez alguien los obligó. Tal vez era un malentendido. Tropecé hacia la cocina, mi mano temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Marqué el número de Carla, directo al buzón de voz. Su saludo profesional y alegre se sintió como una bofetada. Marqué el de Sergio, también al buzón. Su mensaje cantarín y risueño sonó. Hola, has llamado a Sergio. Deja un mensaje. Estaban juntos. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la encimera de granito reluciente, junto al frutero, había un fajo de papeles. Los tomé. La página superior era un documento legal, una petición de disolución de matrimonio. Un divorcio. Y allí, al final de la última página, estaba su firma. El garabato familiar y confiado de Carla. Lo había firmado. Lo había planeado. La piedra fría de temor en mi estómago se rompió, y una rabia ardiente y abrasadora tomó su lugar. No solo se habían ido, habían conspirado. Me habían mentido a la cara día tras día mientras planeaban su gran escape. Pensé en las últimas semanas. Carla distante, trabajando hasta tarde. Sergio, siempre tan dramático, de repente sereno y calmado. Todo encajaba. Cada recuerdo era un nuevo giro del cuchillo. El pequeño Mateo entró a la cocina detrás de mí. Tiró de mi manga. Tío Bernardo, susurró. Papá y la tía Carla se fueron de viaje. Miré su rostro inocente, y la rabia dentro de mí se disolvió en una ola de puro y desgarrador dolor. ¿Cómo pudieron hacerle esto? ¿Cómo un padre podía dejar a su hijo atrás como un equipaje olvidado? Lo alcé en brazos y lo abracé fuerte, hundiendo mi rostro en su suave cabello. Él era todo lo que me quedaba de mi familia, y yo era todo lo que él tenía. Para entender la verdadera crueldad de lo que hizo Sergio, hay que comprender la mentira que me contó meses antes de desaparecer. Fue la base de todo su plan de escape, una obra maestra de manipulación construida sobre mi amor por él y por mi sobrino. Recuerdo el día con claridad. Era un sábado de finales de primavera. Estaba en mi jardín, intentando revivir mis tristes plantas de tomate, cuando el auto de Sergio derrapó en la entrada. Prácticamente se cayó del asiento del conductor, su rostro pálido y surcado de lágrimas. Mi primer pensamiento fue que había tenido un accidente. Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Grité, corriendo hacia él. Se derrumbó en mis brazos, sollozando histéricamente. Es Mateo, jadeó entre sollozos. Oh Dios, Bernardo, es Mateo. Lo llevé adentro, con el corazón latiendo fuerte. Lo senté en la mesa de la cocina y le preparé una taza de té, con las manos temblando. Mateo era mi mundo. Si algo le pasaba, ni siquiera podía terminar el pensamiento. Finalmente, tras unos sorbos de té, se calmó lo suficiente para hablar. Me miró, con ojos llenos de un terror que, en mi ingenuidad, creí real. Los médicos hicieron pruebas, susurró. Tiene un trastorno sanguíneo raro. Es terminal, Bernardo. La taza se me resbaló de las manos, rompiéndose en el piso de baldosas. Ni lo noté. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Dijeron que le quedan 6 meses, quizás menos. Enterró el rostro en sus manos, los hombros temblando con nuevos sollozos. ¿6 meses? ¿Cómo se supone que vea morir a mi propio bebé? No puedo ver. No soy lo suficientemente fuerte. Lo veo y solo pienso en que me va a dejar. Cada tos, cada vez que dice que está cansado, me mata. Estaba completamente devastado. Por Mateo, este hermoso niño cuya vida se acortaba trágicamente, y por mi hermano enfrentando la peor pesadilla de cualquier padre. Lo abracé dejando que llorara en mi hombro. Lo siento tanto, Sergio, susurré con lágrimas en mi rostro. Lo superaremos. Lo que necesites, estoy aquí. Buscaremos una segunda opinión. Encontraremos los mejores médicos. Él se apartó, negando con la cabeza. No tiene sentido. Dijeron que es definitivo. No hay tratamiento. Me miró con ojos suplicantes. Bernardo, no puedo estar aquí viéndolo. Sé que suena horrible, sé que parezco un monstruo, pero no puedo. Y entonces dijo la frase que selló nuestros destinos.
¿Podrías ayudarme con él? Solo por un tiempo. Déjame tener espacio para procesarlo. Solo necesito un respiro de ese recordatorio constante. Por supuesto, dije que sí. ¿Qué más podía decir? Mi hermano se desmoronaba y su hijo se moría. Le dije que lo trajera cuando necesitara un descanso. Haría cualquier cosa para aliviar su carga. No tenía idea de que no aliviaba su carga. Era su ruta de escape. No era un padre en duelo, era un estratega brillante y de corazón frío, y me había jugado perfectamente. Después de ese día, mi casa se convirtió en el segundo hogar de Mateo. Al principio, era solo un fin de semana aquí y allá. Sergio lo dejaba un viernes por la tarde, con ojos enrojecidos e hinchados. Me abrazaba y me agradecía profusamente diciendo que era un salvavidas. Solo necesito no pensar en ello por un par de días, ¿sabes? Decía con voz quebrada. Solo sentirme normal de nuevo. Y le creí. Pasaba el fin de semana mimando a Mateo, intentando llenar sus últimos meses con tanta alegría como posible. Íbamos al parque, construíamos castillos de Lego que cubrían toda la sala y veíamos caricaturas hasta quedarnos dormidos en el sofá. Era un niño callado y dulce, y se cansaba con facilidad, lo que solo confirmaba la historia de Sergio en mi mente. Pero luego los fines de semana se alargaron. Lo dejaba el jueves y lo recogía tarde el domingo. Después, semanas enteras, sus llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando lograba hablar con él, sonaba distante, distraído. ¿Cómo estás, Sergio?, preguntaba, preocupado. Bien, respondía con voz plana. Solo ocupado, intentando distraerme. Mi esposa Carla fue maravillosa al principio. Lo que necesite tu hermano, ver, decía, revolviendo el cabello de Mateo. Somos familia. Mirando atrás, su acto de apoyo me revuelve el estómago. No me apoyaba a mí, facilitaba su propio romance. Cada hora extra que Mateo pasaba con nosotros era una hora extra que podía estar con Sergio. La inquietud empezó a filtrarse lentamente. Una tarde, mi amigo Julián llamó para charlar. Oye, adivina a quién vi en el centro, dijo. A tu hermano Sergio, en ese nuevo bar de vinos, La Vid. Estaba con un grupo de gente, riendo a carcajadas. Parecía pasarlo en grande. Sentí un escalofrío de confusión. ¿Estás seguro de que era él? Seguro. Llevaba esa camisa roja brillante que odias. Julián rió. Después de colgar, me quedé sentado en la casa silenciosa por mucho tiempo. No tenía sentido. Un padre en duelo, cuyo hijo tenía solo meses de vida, saliendo a reír en un bar de vinos. Intenté descartarlo. Tal vez forzaba la felicidad, como había dicho, pero la semilla de la duda estaba plantada. El colmo llegó unas semanas antes de que se fuera para siempre. Debía recoger a Mateo a las 6 un domingo. A las 9 aún no aparecía. No contestaba el teléfono. Estaba frenético de preocupación, imaginando lo peor. Finalmente, cerca de la medianoche, su auto entró en la entrada. Lo recibí en la puerta, con brazos cruzados. Sergio, ¿dónde has estado? Estaba muerto de preocupación. Pasó a mi lado, oliendo levemente a perfume y vino. Oh, relájate, Bernardo. Se me pasó el tiempo. Parecía molesto, como si yo fuera el irracional. Se te pasó el tiempo. Tu hijo está aquí. Se volvió hacia mí con ojos fríos. Y está bien, ¿no? Mira, tengo mi propia vida, Bernardo. No puedo poner todo en pausa. Ahí supe que algo andaba muy mal. Ya no era sobre el duelo. Era algo más. Era un abandono en cámara lenta, ante mis ojos. Y luego vino la noche de la carta. La noche en que el desvanecimiento lento se convirtió en un silencio final y ensordecedor. Después del shock inicial, una calma extraña se apoderó de mí. Era la calma del náufrago que se da cuenta de que el barco se hundió y lo único que queda es nadar. Mi matrimonio había terminado. Mi relación con mi hermano era una mentira. Mi vieja vida había sido reducida a cenizas. Todo lo que me quedaba era el niño durmiendo en la habitación de huéspedes, su rostro pacífico bajo el brillo suave de la luz nocturna. Entré de puntillas y me senté al borde de la cama, solo observándolo respirar. Su pecho subía y bajaba en un ritmo constante. Parecía tan frágil, tan inocente. No tenía idea de que su mundo estaba tan destrozado como el mío. Su padre se había ido. La mujer que conocía como su tía divertida también se había ido, llevándose un pedazo de mi vida.
Lágrimas que ni sabía que retenía empezaron a rodar por mi rostro. No eran de rabia ya, eran por él. Por este niño pequeño e indefenso usado como peón y luego descartado. Sergio no solo me había traicionado, había abandonado a su propio hijo, y Carla lo había permitido. La había visto negligir a su niño, y no dijo nada, todo por tener lo que quería. En ese momento, mirando su rostro dormido, sentí un amor feroz y protector hincharse en mi corazón. Era un amor tan poderoso que apartó mi propio dolor. Mi pena era un lujo que no podía permitirme ahora. Este niño me necesitaba. Alcancé y aparté suavemente un mechón de cabello de su frente. Se removió en sueños, murmurando algo ininteligible. Me incliné y susurré en la quietud de la habitación. «Está bien, cariño», dije, con voz espesa por las lágrimas. «Ahora somos solo tú y yo. Pero nunca, nunca te dejaré. Siempre estaré aquí para ti, Mateo. Siempre. Lo prometo». Se acomodó en un sueño profundo, y me quedé allí mucho tiempo. El peso de esa promesa se asentaba en mis hombros. Se sentía pesado, aterrorizador incluso. Estaba en mis 40, de repente un hombre soltero, y ahora padre soltero de un niño que el mundo creía moribundo. No tenía idea de cómo lo haría. La presión financiera sola era abrumadora. Mi salario era estable, pero para 2 personas, no para uno y un niño con necesidades médicas graves. No hubo discusión de manutención infantil ni de custodia compartida. Solo silencio y un niño durmiendo en mi habitación de huéspedes. Pero sentado en la oscuridad, sabía una cosa con certeza. No le fallaría. Vertiría cada onza de amor y fuerza en darle la mejor vida posible por el tiempo que le quedara. Mi vieja vida había terminado. La nueva acababa de empezar. Los primeros meses fueron un torbellino de aprender una nueva rutina. Nuestra casa tranquila y ordenada se llenó de pronto con el caos feliz de un niño de 5 años. Había bloques de construcción bajo los pies, canciones de caricaturas atascadas en mi cabeza y un zumbido constante de ansiedad por la salud de Mateo. Seguí las instrucciones de Sergio al pie de la letra. Había dejado una nota con una lista de alimentos que comía. Una lista muy corta y extraña. Cosas como mermelada de fresa, plátanos y pan blanco sin corteza. Es todo lo que come. Me había espetado una vez, meses antes de irse. Ni intentes darle otra cosa, solo lo vomitará. Así que no lo hice. Le preparaba platitos con plátanos y sándwiches de mermelada. Los comía pero sin entusiasmo real. Y siempre estaba tan cansado. Tenía un estallido de energía por 20 minutos y luego se marchitaba, necesitando acostarse en el sofá. Su piel era pálida, casi translúcida, y tenía ojeras oscuras. Todo en él parecía confirmar el terrible diagnóstico. Pero mi instinto me decía que algo andaba mal. Era más que un sentimiento. Era un instinto primal profundo, un instinto paternal, supongo, aunque no era su padre por nacimiento. Lo veía empujar lánguidamente un auto de juguete por el piso y pensaba, esto no está bien. Los niños, incluso los enfermos, deberían tener más chispa. Empecé a investigar por mi cuenta. Pasaba horas en línea por las noches, después de que Mateo durmiera, buscando trastornos sanguíneos raros. Nada coincidía perfectamente con sus síntomas. Siempre había inconsistencias. El punto de quiebre llegó una tarde cuando lo llevé al parque. Estaba tan emocionado por los columpios. Lo empujé suavemente y rió, pateando sus piernitas. Pero después de menos de 5 minutos, pidió parar. «Estoy cansado, tío Bernardo», dijo, en un susurro fatigado. Apoyó la cabeza en mi costado mientras nos sentábamos en la banca, y se durmió en minutos. Eso fue todo. No podía quedarme de brazos cruzados viéndolo desvanecerse. Sergio había dicho que no valía la pena una segunda opinión, pero Sergio era un mentiroso y un cobarde. No confiaba en una sola palabra suya. Al día siguiente, pedí una cita. No fui al médico familiar local. Quería ojos frescos, un especialista de primer nivel. Encontré a un pediatra hematólogo altamente recomendado, el doctor Estrada, en el hospital de la ciudad. Fue caro. Tuve que usar dinero que ahorraba por años. Dinero de una herencia pequeña que me dejó mi abuelo. Pero no importaba. Esto era más importante que cualquier cuenta de ahorros.
Lo abrigé y manejamos al centro. Recuerdo sentarme en la sala de espera, con manos sudorosas y el corazón martilleando. Mateo estaba en mi regazo, mirando un libro ilustrado en silencio. Estaba aterrorizado de lo que diría el doctor. Parte de mí temía que confirmara mis peores miedos. Pero una parte mayor gritaba que esto era lo correcto. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. El doctor Estrada era un hombre de rostro amable y ojos agudos e inteligentes. Escuchó pacientemente mientras explicaba la situación, tropezando con las palabras al relatar el diagnóstico que Sergio me había dado. Observé su rostro con cuidado, pero permaneció neutral, profesional. Luego comenzó el examen de Mateo. Fue gentil y exhaustivo, haciéndolo reír al revisar sus reflejos. Le tomó la presión arterial, escuchó su corazón y palpó las glándulas de su cuello. Después de terminar nos envió por el pasillo para análisis de sangre. Mateo fue valiente, solo se quejó un poco con la aguja. Esperamos una eternidad. Finalmente, una enfermera nos llamó de vuelta al consultorio del doctor Estrada. Tenía los resultados en mano. Mi corazón estaba en la garganta. El doctor Estrada me miró, con expresión seria. «Bernardo», dijo, con voz gentil pero firme, «he revisado los análisis de sangre de Mateo. Hicimos un panel completo. Contuve el aliento. Él inhaló profundamente. No sé de dónde sacó su hermano esa información, pero Mateo no tiene un trastorno sanguíneo terminal. No tiene ningún trastorno sanguíneo. El alivio que me invadió fue tan intenso que casi me desmayo. Era como si un peso físico se levantara de mi pecho. Empecé a llorar, lágrimas silenciosas de alegría rodando por mi rostro. Mateo viviría, estaría bien. Pero el doctor Estrada no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con ojos llenos de simpatía y enojo. Sin embargo, dijo bajando la voz, Mateo es un niño muy enfermo. Sus resultados son alarmantes. Sufre de desnutrición severa. Está anémico y tiene deficiencias significativas de vitaminas y minerales en general. La habitación se enfrió de nuevo. Desnutrición. Me miró fijamente. Este niño no se está muriendo, señor. Lo están matando de hambre. La palabra flotó entre nosotros. Matando de hambre. Y en ese instante, cada pieza del rompecabezas encajó. Su fatiga, su piel pálida, su falta de apetito por nada más que azúcar y almidón. No era una enfermedad. Era negligencia. Negligencia criminal. El alivio que sentí momentos antes se reemplazó por una rabia blanca y cegadora. Sergio no solo me había mentido para deshacerse de su hijo. Lo había estado matando de hambre sistemáticamente. Fuera por ignorancia o malicia pura, no lo sabía. Y francamente, no me importaba. Lo había dañado activamente, poniendo su vida en riesgo con su egoísmo y engaño. Esa historia de 6 meses de vida no era solo una mentira para que lo tomara. Era el posible resultado de su propia crianza. Mi camino adelante era cristalino. Ya no era solo su cuidador. Era su salvador. La consulta con un abogado sobre los papeles de divorcio que Carla dejó tendría que esperar. Mi prioridad única era deshacer el daño que mi hermano había causado. Iba a salvar a este niño. Iba a darle una vida real, llena de salud, amor y todo lo que su propio padre le había negado. Los años que siguieron fueron un testimonio del poder curativo del amor y la sopa de pollo. Literalmente. Armado con el diagnóstico del doctor Estrada y un plan nutricional detallado, declaré la guerra a la desnutrición. Mi cocina, usada mayormente para recalentar comida para llevar, se convirtió en mi centro de mando. Compré libros de cocina, vi programas de cocina, aprendí la diferencia entre hervir y cocer a fuego lento. Me volví experto en alimentos ricos en nutrientes. Cada mañana preparaba un caldo nutritivo con verduras, pollo y hierbas. Al principio, hacer que Mateo comiera era una batalla. Su cuerpo estaba tan acostumbrado a la basura que la comida real le sabía extraña. Apartaba la cuchara, arrugando la carita con disgusto. Pero fui paciente, fui implacable. Lo convertía en un juego. Aquí viene el avión al hangar, decía, volando la cuchara hacia su boca. Lentamente, con esfuerzo, empezó a comer. Un sorbo de sopa un día, 2 al siguiente,
Nunca olvidaré la primera vez que terminó un tazón completo. Me miró, con una sonrisa tímida, un poco de zanahoria en la barbilla. Buen trabajo, Mateo, celebré, con el corazón rebosante de orgullo. Te estás volviendo tan fuerte. Mientras su cuerpo sanaba, su espíritu empezaba a florecer. El niño pálido y lánguido desaparecía, reemplazado por uno con mejillas rosadas y ojos brillantes y curiosos. Empezamos con caminatas cortas, luego más largas. Tenía energía, quería correr, trepar, explorar. Un día, alrededor de sus 7 años, pateaba una pelota de fútbol en el patio trasero. No solo la pateaba, la perseguía con determinación feroz, su risa resonando en el aire de la tarde. Yo estaba en el porche viéndolo cuando se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la alegría. «Mira esto, tío Bernardo», gritó, y pateó la pelota con todas sus fuerzas. Voló por el aire y aterrizó justo en mi maceta de petunias. Ambos estallamos en risas. En momentos como ese, simples y ordinarios, sentía la alegría más profunda. Esto era por lo que había luchado. Esta era mi victoria. Alrededor de su 8º cumpleaños empezó a llamarme papá. Ocurrió tan naturalmente que casi lo pasé por alto. Estábamos en el supermercado y tiró de mi manga para llamar mi atención. «Papá, ¿podemos comprar el cereal azucarado?», preguntó, señalando una caja colorida. Detuve el carrito y lo miré. La palabra flotó entre nosotros. Se sentía correcta. Sonreí, con ojos llenos de lágrimas. No podemos comprar el cereal azucarado», dije, revolviendo su cabello. «Pero puedes elegir cualquier fruta que quieras». Desde ese día, fui papá. La palabra tío se retiró para siempre. Éramos una familia. Pequeña, poco convencional, armada de retazos, pero una familia al fin. Nunca me volví a casar. Ni siquiera sentí la necesidad de salir con alguien. Mi vida estaba plena. Criar a Mateo, verlo crecer de un niño frágil a un joven fuerte, amable e inteligente, me dio un propósito que nunca había conocido. Jugó deportes en la secundaria, sacó buenas notas, tuvo amigos, tuvo una vida, una real, vibrante y maravillosa. Y fue el mayor regalo que jamás recibí. 15 años. Es toda una vida, ¿no? Suficiente para que las heridas cicatricen, para que los recuerdos se suavicen en los bordes. Suficiente para que un niño de 5 años se convierta en un hombre de 20. Mateo estaba en su 2º año de universidad, estudiando medicina preuniversitaria, de todas las cosas. Vivía en casa para ahorrar dinero y nuestra casita aún se llenaba con su presencia. Sus zapatos grandes junto a la puerta, sus libros apilados en la mesa del comedor, el sonido de su música flotando desde su habitación. Yo estaba contento, verdaderamente. La rabia que una vez sentí hacia Sergio y Carla se había desvanecido en un dolor sordo y distante. Rara vez pensaba en ellos. Cuando lo hacía, era con una curiosidad desapegada. Me preguntaba qué había sido de sus vidas. Pero nunca tuve un deseo real de averiguarlo. Y entonces, una tarde de sábado, el pasado irrumpió en mi presente. Estaba en el supermercado, en el pasillo de lácteos, decidiendo entre leche entera y descremada. Era un momento completamente ordinario en un día completamente ordinario. «Bernardo, ¿eres tú?». La voz era más vieja, un poco ronca, pero la reconocí al instante. Un shock frío me recorrió, tan intenso que sentí mis dedos entumecerse. Me congelé, con la mano sobre los cartones de leche. Lentamente, me volví. Era él, Sergio, más corpulento, con líneas finas alrededor de ojos y boca. Su cabello castaño brillante ahora un tono cobrizo desvaído, pero era inconfundiblemente él. Sonreía una sonrisa alegre y brillante, como si nos hubiéramos visto la semana pasada en una barbacoa familiar. «Sergio», dije. Mi voz era rígida, extraña en mis oídos. Sabía que eras tú. «¿Cuánto tiempo sin verte?», gorjeó, acercándose. Una nube de perfume dulzón y empalagoso me envolvió. Mi mente se quedó en blanco. Todas las cosas que imaginé decirle si lo veía, las acusaciones airadas, las preguntas lacrimosas, se desvanecieron. Estaba paralizado. Justo entonces, una mujer se acercó
y puso su brazo alrededor de sus hombros. Era Carla, más rechoncha ahora, con cabello ralo en la coronilla, pero con la misma sonrisa presumida que recordaba bien. «¿Qué pasa aquí?», dijo. Luego sus ojos se posaron en mí. Su sonrisa se amplió. «Espera un minuto, Bernardo». «Vaya, ¿quién lo diría?». Me miró de arriba a abajo, con un destello de algo. Lástima, desprecio en sus ojos. «Mira nada más, Bernardo. El tiempo no ha sido muy amable, ¿eh?». Apreté los dientes con fuerza hasta que me dolió la mandíbula. La parálisis se rompió y esa vieja rabia familiar dormida por tanto tiempo rugió de vuelta a la vida. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a pararse allí sonriendo y bromeando después de lo que hicieron? Después de explotar mi vida y dejar a un niño por muerto, actuaban como si nada hubiera pasado, como si 15 años de silencio y dolor pudieran borrarse con un saludo alegre en el pasillo de lácteos. Encontré mi voz. Salió baja y peligrosa. ¿Qué creen que están haciendo? Sergio rió de verdad. Un sonido ligero y tintineante que me erizó la piel. «Oh, vamos, Bernardo. No seas así. Han pasado 15 años. ¿No te alegra vernos? ¿Alegrarme?». Estaba mudo ante su audacia. Viendo la expresión de puro disgusto en mi rostro, solo sonrió con sorna. «No estés tan enojado», dijo, agitando una mano despectiva. «Dejemos el pasado atrás. Además», añadió, con ojos brillando de malicia, «¿no estás contento de haber pasado todo ese tiempo con Mateo? Debió ser lindo para ti tener un niño alrededor. Te dio algo que hacer, ¿verdad?». Mi sangre se heló. Intentaba enmarcar su abandono de su propio hijo como un favor hacia mí. Carla rió a su lado, disfrutando claramente mi incomodidad. «Sí, Ver. ¿Cómo está ese pequeño mocoso? ¿Cómo se llamaba?». «Brad». «Matt. Se llama Mateo». Espeté, con voz como hielo. «Ah, sí, Mateo», dijo Sergio, rodando los ojos. «Ese pequeño experimento fallido. ¿Está, ya sabes, todavía por aquí?». Lo dijo casualmente, como preguntando por un auto viejo que probablemente estaba en un deshuesadero. Pensaban que estaba muerto. Por supuesto que sí. Lo habían dejado para morir, y simplemente asumieron que su plan había funcionado. La crueldad me dejó sin aliento. «¿Sigues soltero, Bernardo?», intervino Carla, ampliando su sonrisa. «Supongo que perdiste tu oportunidad de encontrar a alguien más. Sergio y yo, en cambio, seguimos locamente enamorados». No respondí. Me negaba a darles la satisfacción de verme alterado. Solo me quedé allí, con mi cesta de compras aferrada como un escudo. Mi silencio parecía divertirlos. «¿Sigues amargado porque te dejamos?», dijo Sergio con arrogancia. «Es una lástima, ¿verdad? Ni siquiera puedes pedir pensión o manutención infantil ya, ¿no? El plazo de prescripción y todo eso». Guiñó un ojo, como compartiendo un tip legal astuto. Sentí un extraño poder en mi calma. Querían una reacción, lágrimas o gritos. No la tendrían. «Bueno», continuó Sergio, pareciendo aburrido ahora que no lograba provocarme. «Mateo pudo haber sido un fracaso, pero nuestra hija está perfectamente sana, es animadora, ¿sabes? Acaba de cumplir 14. Esa palabra, hija, me llamó la atención. Era la pieza de información que no sabía que necesitaba, el arma perfecta e inesperada». Volví mi mirada a Carla. «¿Tienen una hija?», pregunté con voz neutral. Ella infló el pecho con orgullo. «Sí, es lo más lindo que has visto. Nació un año después de que Sergio y yo nos juntáramos». Pero mientras hablaba, observé el rostro de Sergio. Su máscara alegre se había resquebrajado. Parecía nervioso, incómodo. Y supe con absoluta certeza que había más en esta historia. Los tenía. Dejé que el silencio flotara un momento, viendo cómo la compostura de Sergio se desmoronaba. «Así que te embarazaste justo después de irse, ¿eh?», pregunté, con ojos fijos en los suyos. Su expresión se endureció. Carla, ajena, saltó a defender su honor. «Por supuesto que es mía. Como dije, nació un año después de empezar nuestra nueva vida». Ante sus palabras, Sergio se estremeció. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero lo vi. Su expresión nerviosa me lo dijo todo. Algo no cuadraba. Di un pequeño paso atrás, creando distancia.
Bueno, eso es cuestionable, Carla, dije con calma. Su sonrisa vaciló. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije, dejando que cada palabra cayera con peso deliberado, que mientras Sergio dejaba a su hijo enfermo conmigo, no solo se quedaba en casa llorando, salía con todo tipo de gente. El rostro de Carla pasó de confusión a shock. Se volvió hacia Sergio. ¿De qué habla él? No dejé que Sergio respondiera. Hablé directamente a Carla. ¿Quieres saber qué hice después de que se fueran? Después de lidiar con el shock inicial de los papeles de divorcio y el niño abandonado, contraté a un investigador privado solo por un mes. Quería saber con qué lidiaba y descubrió mucho. El rostro de Sergio palideció. ¿Tú qué? Me contó todo sobre las tardes libres de Sergio. Continué con voz firme y fría. Mientras tú trabajabas, Carla, pensando que él estaba exhausto por su empleo y como padre en duelo, salía divirtiéndose, yendo a bares, restaurantes, con otras mujeres, dejándolas pagar sus gastos. Todo mientras fingía ser un padre devoto ante mí y una pareja devota ante ti. De ninguna manera, murmuró Carla, con rostro ceniciento. Miró a Sergio, quien clavaba la vista en el piso. Pasábamos fines de semana juntos. ¿Cómo podía tener tiempo entre semana? ¿Cómo, Carla? Explicado pacientemente como a un niño. Mientras tú ganabas el pan. Volví mi atención a Sergio. Le dijiste que estabas exhausto por trabajar para el bien de Mateo, ¿verdad? Esa fue buena. Carla miró a su esposo atónita. ¿Es cierto? ¿Fui solo conveniente? ¿Solo tu cajero automático? Sergio guardó silencio, evitando su mirada, deseando claramente que el suelo lo tragara. Déjame adivinar, agregué, con voz peligrosamente suave. Carla era solo la más estable financieramente del grupo, ¿no? La de buen empleo y salario fijo. ¡Basta!, gritó Sergio, con ojos desorbitados por el pánico. Pero el daño estaba hecho. Carla lo miraba con ira y incredulidad luchando en su rostro. Dime que no es verdad, Sergio. Él no respondió. Incluso tengo grabaciones, dije, dando el golpe final. Era un farol, pero ellos no lo sabían. Conversaciones que el investigador grabó con tus amigos, donde llamabas a Carla tu cajero automático. Sergio se congeló, dándose cuenta de la profundidad de su exposición. Carla parecía a punto de vomitar. Su voz tembló de rabia. Así que nuestra hija podría no ser siquiera mía. Eso es ridículo. Sergio agarró el brazo de Carla desesperado. Es tuya, Carla. Por supuesto que es tuya. Pero sus protestas eran débiles, su pánico palpable. Carla no parecía convencida. Me mantuve calmado. Pueden averiguarlo fácilmente, sugerí con suavidad. Una simple prueba de ADN lo aclararía todo. El rostro de Sergio se volvió completamente blanco. Su confianza se había hecho polvo. No hay necesidad de eso. Es su hija. Insistió frenéticamente, pero ya no importaba. Sus negaciones eran inútiles. La confianza de Carla en él estaba destrozada. Y mi trabajo aquí había terminado. Había venido por leche. Me iba con justicia. Lo que decidan hacer es asunto suyo, dije firmemente, mi voz cortando las protestas frenéticas de Sergio. Pero recuerden esto, crié a Mateo con amor y cuidado, y eso es algo que nunca podrán quitar. Me volví para irme sintiendo un cierre que no sabía que me faltaba, pero justo al dar un paso, oí una voz calmada y familiar detrás de mí. «Papá, ¿estás listo?» Me volví y sonreí, con el corazón hinchado de un orgullo feroz y protector. «Oh, Mateo, perdón por hacerte esperar». Caminó hacia mí, alto y confiado en un traje bien ajustado. Acababa de venir de un evento universitario. Puso una mano reconfortante en mi hombro. «Está bien, vamos». Sergio y Carla lo miraron con bocas abiertas. Luchaban por reconciliar al joven competente y saludable ante ellos con el niño frágil y moribundo de sus recuerdos. «Espera», susurró Sergio, con voz temblorosa mientras apuntaba un dedo inestable hacia él. ¿Es Mateo?» Se erguía alto, con mirada firme. No se parecía en nada al niño que él había abandonado. «Sí», dije, con voz resonando de orgullo. «Este es Mateo. Tiene 20 ahora y está prosperando».
La voz calmada y clara de Mateo siguió a la mía. No tenía ira, solo una certeza escalofriante. «Recuerdo todo», dijo, con ojos fijos en las dos personas que lo crearon y luego lo desecharon. «Aunque era joven, sé quiénes son, mi padre biológico y su amante». Carla retrocedió como si la hubieran golpeado. Estaba horrorizada, intentando procesar las palabras compuestas pero cortantes de Mateo. «Pero, ¿no se suponía que estabas enfermo?», balbuceó Carla, mirando de Mateo a mí y viceversa. «Pensé que solo tenías 6 meses de vida». «No», intervine, con voz aguda. «Mateo nunca tuvo una enfermedad terminal. Esa historia de 6 meses fue algo que Sergio inventó. Después de que se fue, lo llevé a un hospital real. Los médicos lo diagnosticaron con desnutrición severa, no con una enfermedad mortal. Todo lo que necesitaba era comida adecuada y cuidado». El rostro de Sergio se volvió un rojo manchado de vergüenza y bochorno. «Lo intenté», murmuró débilmente, con voz apenas audible. Era tan quisquilloso con la comida. La expresión de Carla se torció de disgusto. «Mateo está perfectamente bien ahora», dije, con ojos perforando a Sergio. «Es saludable, es fuerte. Jugó fútbol en la secundaria a nivel varsity, y estoy estudiando para ser médico», añadió Mateo, con voz equilibrada, «para que ningún otro niño pase por lo que yo pasé debido a la negligencia de un padre». Sergio y Carla jadearon, impactados por lo lejos que había llegado. «Yo no tenía idea», murmuró Carla, pareciendo completamente derrotada. «Y no hay necesidad», dije, lanzando una mirada punzante a Sergio, «de que lo insulten nunca más, o lo llamen un experimento fallido». Sergio apartó la mirada, incapaz de sostener la mía, la vergüenza finalmente, después de 15 largos años, escrita en su rostro. El aire en el pasillo del supermercado estaba cargado de mentiras destrozadas. Sergio abrió la boca para hablar, probablemente para ofrecer otra excusa débil, pero Carla lo cortó. Su voz era plana, sin emoción. «Quiero el divorcio». Los ojos de Sergio se abrieron en pánico. «¿Qué? No, Carla, no puedes hablar en serio», lloró, aferrándose a su brazo. Pero su expresión era de piedra. Lo sacudió. «Después de enterarme cómo negligiste a tu hijo, cómo me mentiste por 15 años, no puedo quedarme contigo, ni siquiera puedo mirarte». «Es un malentendido», gritó él, frenético, con voz subiendo a un tono histérico. «Bernardo está distorsionando la verdad». «No, no lo está», dijo Carla negando lentamente con la cabeza. «Me trataste como un cajero automático y ahora veo la verdad, toda la fea verdad». Me miró, con rostro lleno de un arrepentimiento que llegaba 15 años tarde. «Bernardo, nunca podré compensar lo que hice, pero lo siento de verdad». Inclinó la cabeza, un gesto de derrota y disculpa. No sentí nada. La ira y traición que una vez albergaba se habían desvanecido, reemplazadas por el amor y la alegría de criar a Mateo. «He seguido adelante, Carla», dije firmemente. «Mateo y yo tenemos nuestras propias vidas ahora». Con eso, me volví hacia mi hijo. «Vamos, papá», dijo, apretando suavemente mi hombro. Mientras empezábamos a alejarnos, la voz temblorosa de Sergio llamó. «Mateo, espera». Nos detuvimos, pero no nos volvimos. «Lo siento tanto», sollozó. «Me arrepiento de haberte dejado. He pensado en ti todo este tiempo». Mateo se volvió lentamente hacia él. Dio un paso esperanzado, con rostro surcado de lágrimas, pero él levantó la mano, deteniéndolo. «No», dijo, con voz firme e implacable. Recuerdo todas las veces que me sacabas de la casa cuando venían mujeres extrañas. Recuerdo que me decías que me callara y me quedara en mi habitación». Lo miró directo a los ojos. «Y recuerdo el día que me abandonaste. Decidí entonces que nunca te perdonaría». El rostro de Sergio palideció. «¿Lo llamas papá?», preguntó desesperado, señalándome. «Sí», respondió Mateo sin dudar. «Bernardo me crió, me amó, me salvó. Es mi padre real». Sergio se quedó congelado, el último destello de esperanza muriendo en sus ojos.
Finalmente entendía que no había chance de reconciliación. No había nada para él aquí. No intenten vernos nunca más, dijo Mateo firmemente. No era una petición, era una orden. Y así nos fuimos. Dejamos los escombros de sus vidas atrás en ese piso frío de baldosas. Nunca miramos atrás. Si aún estás escuchando, ¿podrías hacerme un gran favor y dar like y comentar el número 1 abajo? Me deja saber que estás aquí conmigo en este viaje, y tu apoyo realmente significa el mundo para mí. Me mantiene motivado. Así que, por favor, comenta uno y déjame contarte qué pasó después. El impacto de ese día en el supermercado fue rápido y absoluto. Oí a través de mi amigo Julián, quien aún tenía contactos en mi viejo barrio, que Carla cumplió su palabra. Contrató un abogado y exigió una prueba de ADN para su hija. Los resultados salieron como sospechaba. La niña no era suya. El divorcio fue brutal. Carla demandó a Sergio por daños, por fraude, por 15 años de mentiras. Con mi historia respaldándola, él no tuvo oportunidad. Ella se quedó con la casa, los ahorros, todo. Lo dejó con nada más que la ropa que llevaba y las consecuencias de sus elecciones. Aparentemente intentó esparcir rumores sobre ella, pero solo le salió el tiro por la culata, dejándolo completamente aislado. Bloqueé su número y cualquier perfil nuevo en redes sociales que creara. Nuestro capítulo estaba cerrado para siempre. En cuanto a Mateo y a mí, nuestras vidas solo mejoraron. Se graduó de la universidad con honores y entró en la escuela de medicina. Conoció a una joven maravillosa y se comprometieron la primavera pasada. Verlo tan feliz, tan exitoso, tan lleno de vida y amor, es un orgullo tan profundo que a veces me trae lágrimas a los ojos. Seguimos viviendo juntos mientras terminaba sus estudios, atesorando nuestro tiempo como padre e hijo. En su cumpleaños 25, lo llevé a un restaurante elegante, del tipo que nunca pudimos permitirnos en los primeros años. Nos sentamos en una mesa tranquila, con la luz de las velas parpadeando entre nosotros. El mesero sirvió champagne en nuestras copas. Alcé la mía. Un brindis, dije, con voz espesa de emoción. Por el increíble hombre en que te has convertido, por tu futuro, por tu felicidad. Estoy tan orgulloso de ti, Mateo. Chocó su copa con la mía, con ojos brillantes. Salud, papá, dijo, con voz cálida. Por nosotros, lo logramos. En ese momento, rodeado del murmullo suave del restaurante, sentí una paz tan profunda que llenó cada parte de mí. Había tomado las decisiones correctas. Había librado las batallas justas. Este joven maravilloso sentado frente a mí. Esta hermosa vida que construimos de las cenizas de la traición. Esto era todo lo que siempre quise. Esto era hogar. Gracias. Gracias por escuchar.